bienvenidos. Estados Unidos ha desplegado un inédito contingente naval y militar sobre el Mar Caribe, cercano a las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el cartel de los soles que estaría liderado por Nicolás Maduro. Ya se habla de unos 8 barcos de guerra que estarían frente a las costas venezolanas, pero siempre entendiendo que estos barcos, que este despliegue militar está en aguas internacionales, si no estaríamos en una situación bastante más complicada, ¿cierto? O de mayor tensión aún de lo que hay hoy día. Y se habla también de unos 6.000, 8.000 marines que estarían en dichos buques de guerra. Entonces, estamos, digamos, hablando de una presión enorme hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a quien la administración de Donald Trump señala de ser el cabecilla del cartel de los soles. Ahora surge la interrogante de si el republicano realmente se está planteando un cambio de régimen en el país caribeño o si efectivamente todo esto no es más que un esfuerzo para combatir el narcotráfico, que es el argumento que ha utilizado justamente el gobierno de Trump para llevar a cabo todo este despliegue. Estamos hablando de una gran presión militar. Yo he estado leyendo, escuchando, viendo entrevistas, incluso especialistas militares que señalan que efectivamente esto no es cualquier cosa, sino que es realmente poderoso este despliegue que está llevando a cabo Estados Unidos. Entonces, estamos siendo testigos de una tensión, de una confrontación realmente importante entre Washington y Caracas, sobre todo por estas declaraciones de Estados Unidos que señalan, como les decía, al gobierno de Venezuela como los cabecillas de un cartel. Y de hecho podemos recordar las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca del 19 de agosto, de hace pocos días, donde ella señala el régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta administración. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo de este cartel acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país. Es decir, no solamente, porque eso es algo que ya está claro para muchos países en el mundo, que no es un presidente legítimo consecuencia del fraude, ¿cierto?, que se llevó a cabo en las elecciones de mediados del año pasado. Entonces no estamos hablando solamente de esa ilegitimidad que tiene que ver, insisto, con la irregularidad de esas elecciones, sino que Estados Unidos considere que es ilegítimo porque es, ¿cierto?, la cabeza de un cartel, el llamado cartel de los soles. Y este cartel de los soles, ya desde el 2020, es considerado una organización criminal por Estados Unidos. Estados Unidos aquí, como vemos en esta noticia de la BBC, Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de narcotráfico y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Esto en marzo de 2020. Y estos son hitos importantes porque vamos a ir viendo cómo va escalando esta tensión, en el sentido de que Estados Unidos va considerando que Venezuela, primero, digamos, o sea, considera, digamos, que el Cartel de los Soles es una organización criminal, y luego vamos a ir viendo cómo, insisto, esto va escalando, y también eso le va dando herramientas al gobierno de Estados Unidos para hacer lo que está haciendo hoy día. Bueno, en ese momento, el año 2020, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció la presentación de cargos criminales por narcotráfico contra el presidente de Venezuela. Entonces, en ese momento hablábamos de narcotráfico, que no es menor. De hecho, el año pasado, cuando analizamos las elecciones en Venezuela, también abordamos todo este tema de cuán implicado está el gobierno, pero ya a estas alturas, digamos, no son solamente, creo yo, algunos analistas los que consideran esto, sino que hay, yo diría, desde mi punto de vista, bastantes pruebas, hay una confirmación de aquello, aunque a mí me llama mucho la atención, haya sectores de analistas, periodistas que son sumamente incrédulos frente a esta acusación por parte de Estados Unidos.
Me imagino que como viene de Estados Unidos, ¿cierto? Y muchas veces todo lo que es Estados Unidos es imperialista y hay un tema ideológico importante, muchos dudan de aquello. De hecho, he visto noticias como las siguientes, que la DEA, por ejemplo, nunca ha hablado de esto ni que considera a Nicolás Maduro parte de esta red criminal. Y aquí yo encontré de la misma fecha, o sea, cuando Estados Unidos o el fiscal general, ¿cierto?, acusa a Maduro de liderar este cartel del narcotráfico, ahí la DEA también titula Nicolás Maduro Moros y 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores acusados de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros cargos criminales. Pero esto me ha llamado muchísimo la atención, insisto, donde analistas que yo sigo, que me parecen serios, señalan que ni la DEA ni alguna organización de Naciones Unidas están o confirman esta idea, y la verdad es que la información está ahí y es cosa de leer un poquito más, de leer ciertos informes, ciertas investigaciones, y las pruebas son, desde mi punto de vista, contundentes. Bueno, en este caso, en la página de la DEA en ese momento, me estoy refiriendo a marzo del 2020, se planteaba que Maduro y otros altos funcionarios venezolanos supuestamente se asociaron con la FARC para usar la cocaína como arma para inundar Estados Unidos. Así lo veía la DEA. A partir de este momento, el Cartel de los Soles es considerada organización criminal por Estados Unidos. Entonces vamos viendo, insisto, cómo esto va escalando. 2020, Estados Unidos considera al Cartel de los Soles como una organización criminal liderada por Nicolás Maduro, y este año, fines de julio de este año, Estados Unidos designa al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional. Obviamente esto ya es más grave, esto le da más herramientas al gobierno norteamericano para, en este caso, por ejemplo, desplegar toda esta fuerza militar en las costas venezolanas. Y aquí quizás también es importante recordar que esto ocurre en julio. Sin embargo, meses antes, Estados Unidos ya había considerado a los carteles mexicanos y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras. Esto ocurrió en enero de este año. O sea, en enero de este año, recién asumido Trump, señala a los carteles mexicanos más el Tren de Aragua, que es una organización criminal venezolana, como grupos terroristas, y ahora, recién a fines de julio, suma a lo anterior el Cartel de los Soles. Vamos viendo entonces que esto no es algo espontáneo ni una locura. Puede ser visto desde afuera como una locura, sin lugar a dudas, porque además todo lo que viene de Trump siempre nos parece un poquito, por lo menos, sospechoso. ¿En qué sentido? De que él muchas veces es contradictorio, no responde a algo tan racional quizás. Sin embargo, aquí vemos que se van dando ciertos hitos que nos van mostrando un poquito el camino de lo que pretendería supuestamente Estados Unidos con todo esto. En todo caso, aquí también es interesante tener presente que Estados Unidos no es el único país que considera el Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, sino que se han sumado otros países. Lo hicieron Paraguay, Ecuador y hace poquitos días Argentina. También la semana pasada, Milei, en este caso, declaró organización terrorista al Cartel de los Soles. Entonces, como les comentaba, esto es muy importante porque el hecho de que el Cartel de los Soles, ya les voy a explicar obviamente de qué se trata, cómo nace, cuál es la trayectoria, pero si entendemos que el Cartel de los Soles es una organización terrorista para Estados Unidos, esto es de suma relevancia, porque como sería una organización terrorista, es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y eso le permite a Estados Unidos llevar a cabo una serie de medidas, entre otras, obviamente, lo que estamos viendo hoy día. Esta amenaza, en este caso, hacia Venezuela, porque por el momento es más bien una amenaza, ¿cierto? No hemos visto nada concreto. Y bueno, y la gran pregunta que me imagino que se están haciendo ustedes y que se están haciendo los venezolanos y quizá el mundo completo, ¿en qué va a terminar todo esto? Y si es que Trump va a intervenir en Venezuela, si va a llevar a cabo un ataque selectivo, quirúrgico, por ejemplo, para derrocar y sacar a Maduro de Venezuela y llevarlo a la justicia norteamericana, podría ser otro escenario,
o quizás ninguna de las anteriores y solamente presionar, amenazar, cercar de tal manera al gobierno venezolano que finalmente termine cayendo. Les voy a explicar por qué podría ocurrir algo así, pero están en realidad todas las opciones, todas las posibilidades, y es bien interesante ir leyendo los análisis de los especialistas y la verdad que todo es posible. ¿Mm? Todo es posible. Y por eso los contrarios a Maduro, los grandes opositores, sobre todo que están fuera del país, tienen muchas esperanzas de que esto termine con el fin del régimen chavista de Nicolás Maduro. ¿Mm? Bueno, entonces, continuando con lo que, sobre todo con lo que está ocurriendo hoy día, hay que recordar que en un solo mes estamos frente a dos golpes fuertes que nos hablan de la seriedad de esta ofensiva norteamericana. El primero, el anuncio de Estados Unidos, el 8 de agosto, donde elevaban la recompensa ofrecida a quien pueda, abro comillas, aportar información para dar con Nicolás Maduro, subiendo la cifra ofrecida a 50 millones de dólares, desde 25 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra inédita. ¿Ah? Ni siquiera se ofreció tanto por Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, considerado en ese momento el terrorista más peligroso del planeta. Por él se ofrecían 25 millones de dólares. Imagínense. Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, hoy día Maduro realmente es un terrorista, un criminal de tomo y lomo que hay que tomar, encontrar, y ya hay una orden de captura internacional para poder, digamos, acabar con él, podríamos decir. Bueno, y el segundo golpe es aún más claro, el envío de estos buques de guerra al Mar Caribe, que, recuerden, oficialmente es una operación antidrogas. ¿Mm? Eso es muy importante. Pero aquí, por ejemplo, es bien interesante tener presente que entre todos estos buques, que se hablaba de 6, hasta hace pocos días ya se habla de 8, al menos 3 de ellos son anfibios. ¿Y qué significa eso? Que pueden, ¿cierto? Digamos, salir a la costa, permitiendo el desembarco de tropas. ¿Mm? Y eso por eso es muy interesante también para los que entienden del tema armamento, del tema de los buques y todo. La verdad que si uno va haciendo un análisis más exhaustivo se da cuenta que todo este despliegue podría conllevar un ataque, una intervención, quizás nunca va a ocurrir, pero sí es suficientemente intimidante como para que los venezolanos se pongan definitivamente sumamente nerviosos. Eso sí. Bueno, y aquí tenemos este gran letrero que se instaló el sábado 23 de agosto en el lado colombiano de la frontera y en ese minuto fue como impresionante porque se supone que nadie lo autorizó. De todas maneras lo desmantelaron bastante rápido. Hay que recordar que Colombia está gobernado por Gustavo Petro, de izquierda, que siempre se ha mostrado al menos empático con el gobierno venezolano. Entonces, claro, no iba a permitir esto, pero sí, los transeúntes y los que viven cerca de ese lugar amanecieron y vieron esta gran propaganda, podríamos decir, donde vemos este anuncio de los 50 millones de dólares por Nicolás Maduro y 25 millones de dólares por Diosdado Cabello, que también fue una cifra que aumentó muchísimo. Entonces, ahora contarles un poquito, y quizás lo más importante de todo, ¿qué es este famoso cartel de los soles? Primero, el nombre tiene que ver con las charreteras, las insignias que usan los generales en Venezuela. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que todo esto parte en el ejército, que específicamente fueron generales los que se fueron implicando en estas redes corruptas y fueron, digamos, cayendo en las manos del narcotráfico. Entonces, de ahí el cartel de los soles, por las charreteras, que recuerden que se ponen aquí en los hombros y algunas veces también pueden ser insignias que tengan este símbolo del sol en otro lugar, pero básicamente son lo que distingue a los generales en Venezuela. Y volviendo a esta idea de que muchos todavía dudan de la existencia de estos carteles,
la verdad que hay ONG, hay organismos nacionales, internacionales, que realmente afirman y confirman la existencia de este cartel. ¿Mm? Bueno, y el caso de Venezuela en general, estamos hablando de un país donde proliferan las mafias, organizaciones, bandas criminales. O sea, es un país que lamentablemente va cayendo en todas estas redes y es por eso que muchos dicen, por ejemplo, que ya Venezuela es definitivamente un narcoestado. De eso hablaremos en un momento más. ¿Cuáles serían las condiciones que harían, digamos, que Venezuela esté en esa situación? El régimen de Maduro, en todo caso, ha negado persistentemente la existencia del cartel de los soles. Eso, eso ha sido así todo el tiempo. Y como les comentaba, este cartel de los soles involucra principalmente a generales del alto mando militar dentro de las Fuerzas Armadas o la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Mm? También hay jueces, que son muy útiles en una cosa así, y altos cargos del establishment de poder de Maduro. O sea, también hay algunos civiles, pero es bien interesante, y lo vamos a ver inmediatamente, que como esto parte en el ejército, y son muchos los generales que están involucrados, la verdad que al final por eso se le titula el cartel de los soles. Bueno, entonces estamos hablando de un cartel que se lucra del narcotráfico, tráfico de armas, sobornos, blanqueo de capitales y contrabando principalmente. Sin embargo, también aquí estamos hablando de tráfico de oro, por ejemplo, o contrabando de oro, porque bueno, Venezuela es muy rico en ese mineral y además en este último tiempo es un mineral que ha subido mucho su valor porque se ha convertido definitivamente en un valor refugio, dada la incertidumbre que hay en el planeta y para qué decir con todo el tema de los aranceles de Trump y todo aquello. ¿Cuál es su origen? Aquí también es sumamente interesante tener presente, y esto es bien increíble, la verdad, que el cartel de los soles nace antes de la llegada al poder de Chávez. O sea, ya hay un grupo, al menos, de generales que están involucrados en todo esto. De hecho, se habla de 1993 como una fecha de origen de estas actividades criminales vinculadas a redes internacionales, especialmente al tráfico de drogas. Y según Insight Crime es una fuente bien, o sea, bien importante, la verdad, para todo este tema. Yo muchas veces se las he mencionado cuando les he mostrado gráficos, por ejemplo, de los homicidios en países de América Latina, todo lo que pueda de alguna manera graficar la violencia, la inseguridad en América Latina, eso lo recaba, lo estudia muy bien esta página, que es una fundación dedicada al estudio y a la investigación de amenazas para la seguridad nacional y la ciudadana en América Latina y el Caribe. Y, y esta institución también, o sea, está en la misma línea, o sea, ellos consideran que efectivamente este cartel habría nacido a comienzos de los años 90. ¿Y por qué se conoce? Por qué está esta fecha, podríamos decir, de inicio? Porque en ese momento se conoció un caso en que dos generales de la Guardia Nacional fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos. Y además están con nombre y apellido, fueron Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas. ¿Mm? Estos altos mandos militares participaban en actividades de soborno, facilitación de rutas del narcotráfico para los traficantes por el territorio nacional, básicamente, pero todavía no estamos hablando de militares que tuvieran contacto directo con los productores, proveedores o el entramado logístico, sino era más bien dejar hacer. Y esto es muy interesante porque alguien podría decir, bueno, pero nunca quizás a un gobierno mexicano, a un colombiano, se le consideró que fueran un cartel, por ejemplo, o que fueran, estuvieran, digamos, estrechamente ligados al narcotráfico, ¿cierto? Sabemos que en esos países hay grados de corrupción importantes, donde probablemente un líder político dejaba
que el narcotráfico hiciera lo suyo a cambio de una comisión. Lo que estamos viendo hoy día en Venezuela es que estos líderes políticos y líderes militares son parte del negocio, son parte activa del negocio, no están esperando una comisión eh, a cambio de hacer la vista gorda, sino que ellos son, como digo, parte y quieren un porcentaje de las utilidades, o sea, y están colaborando para que el negocio funcione lo mejor posible. Y ojalá ganar también lo más posible eh, eh, a partir de todas estas redes del narcotráfico, ¿no? Bueno, la estructura del cartel de los soles, o más bien, el cartel de los soles no tiene una estructura de mando definida. ¿Mm? También aquí hay otra cosa interesante, ¿ah? El cartel de los soles tiene ese nombre, pero no es un cartel tradicional, si lo podemos comparar, por ejemplo, con el antiguo cartel de Medellín o incluso con los carteles que operan en México. Aquí estamos hablando más bien de una red criminal que al final, claro, se le denomina un cartel, pero que tiene sus propias características. ¿M? Y no hay una estructura, como les decía, de mando definida. Sin embargo, por ejemplo, Inside Crime posee una lista de 123 altos funcionarios activos y en retiro que han participado en tráfico de cocaína. Bueno, aquí hay otra cosa que también es fundamental para entender de lo que estamos hablando. Colombia es lejos el principal productor de cocaína en el mundo. Entonces, imagínense, con una Venezuela que está ahí pegadita, Venezuela finalmente se beneficia de esa cantidad de droga que sale de Colombia. Finalmente, entonces estamos frente a una Venezuela que se convierte en un verdadero puente entre Colombia y principalmente Estados Unidos y otros mercados. ¿Mm? Y eso es lo que aprovecha este cartel de los soles. ¿Mm? Y para ello, además, estos militares venezolanos han ido urdiendo excelentes relaciones con los distintos grupos guerrilleros, que también son fundamentales, porque recuerden que en el caso de Colombia, gran parte de la seguridad, de la logística está en manos de estos grupos guerrilleros, por lo tanto es imposible también, ¿cierto?, que este negocio funcione bien si no hay relaciones, podríamos decir, amigables o al menos pragmáticas y ventajosas entre, en este caso, el Cartel de los Soles y esos grupos guerrilleros, que son principalmente la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. En todo caso, también Estados Unidos ha señalado que el Cartel de los Soles tiene relación con los distintos carteles mexicanos, algo que Claudia Sheinbaum desmintió hace algunos días, pero es probable porque estamos hablando de un cartel que justamente lo que quiere es vender la droga que sale desde Colombia, y en la medida que hay más nexos y conexiones con otros carteles, el negocio va a ser definitivamente más lucrativo. ¿Mm? Bueno, se estima que el poder del cartel de los soles creció exponencialmente con la llegada de Chávez a la presidencia. ¿Por qué? Porque Chávez en algún momento se da cuenta que es mucho mejor ser parte del negocio, lo que les decía anteriormente. O sea, se da cuenta de lo que está ocurriendo, que hay generales que están involucrados en el negocio del narcotráfico y otros delitos ilegales, y es ahí cuando Chávez, en el fondo, le interesa llevarse una parte de la torta y se involucra. Esto sería alrededor del año 2005, año que también es fundamental, y hay un hito ahí que desde mi punto de vista también es muy importante para comprender el devenir de Venezuela en este sentido, y es que Chávez expulsa a la DEA, que es esta institución norteamericana, ¿cierto?, que está a cargo de la lucha contra el narcotráfico y que sabemos que tiene presencia en muchos países de América Latina y que colabora con esos países para luchar contra el narcotráfico. Bueno, Chávez, ¿qué hace el año 2005? Expulsa a la DEA. ¿Mm? Un hito, insisto, que desde mi punto de vista es fundamental, y todo apunta a que en esa misma época y probablemente el mismo año, Chávez llega a este acuerdo con el Cartel de los Soles, y es ahí como ya el ejército y el gobierno venezolano se implica directamente en este negocio ilícito. ¿Mm? Entonces, bueno, y además estamos hablando de un gobierno que se va convirtiendo lentamente o rápidamente, cada uno lo verá como quiere, en una dictadura donde hay un poder total también, lo que hace que
que este negocio o estas actividades criminales, digamos, vayan creciendo, como les decía, o sea, el poder de este cartel crece exponencialmente con la llegada de Chávez al poder. Otro dato que también es importante es que las actividades delictivas del Cartel de los Soles llegaron hasta la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas, algo que se confirmó el año 2019. O sea, el 2019 esta organización dependiente de Naciones Unidas confirma la existencia del Cartel de los Soles. Como les comentaba, hasta hoy día sigo leyendo análisis o a periodistas, analistas internacionales que señalan que nunca la DEA ni ninguna agencia o organización de Naciones Unidas ha mencionado la existencia de estos carteles. Bueno, les puedo decir que eso no es así. Después les comentaba, como para ir recordando un poquito también la cronología de los acontecimientos. Entonces, el año 2020, Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y otros altos líderes venezolanos por narcotráfico. Es aquí cuando se plantea esta recompensa de 15 millones de dólares por la información que conduzca a la captura de Maduro, y aquí es cuando el fiscal general William Barr denuncia complot que involucra a facción guerrillera de las FARC. O sea, ya el 2020 estaba clarísimo, además, que todas estas actividades ilegales, criminales, se hacían también en connivencia, en colaboración con los grupos guerrilleros como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Mm? Con el tiempo se fue ampliando la red de informaciones sobre la veracidad de la existencia de este cartel y de sus conexiones exteriores. ¿Mm? Sin embargo, el Ministerio Público venezolano ha mantenido un notorio silencio sobre el inicio de una investigación en la ONU sobre este grupo delictivo. Bueno, es que es lógico, o sea, Venezuela lo desmiente, rechaza categóricamente la existencia de este cartel, porque como veíamos anteriormente, están todos implicados, o sea, el gobierno, parte del Poder Judicial. Entonces, claro, obviamente hay que hacer como que no existe. La definición actual del cartel, y como indica Inside Crime, señala lo siguiente: es el término, cuando hablamos de cartel de los soles, es el término usado para describir los oscuros grupos dentro del ejército de Venezuela implicados en una amplia gama de actividades criminales. Y la acusación principal contra este cartel es que proporcionaría apoyo material al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y al mexicano Cartel de Sinaloa, siendo dirigida a través del Estado. Y estas dos agrupaciones, o sea, Tren de Aragua y Cartel de Sinaloa, también fueron señaladas por Estados Unidos como organizaciones terroristas. ¿Se acuerdan que les comenté que esto habría ocurrido en enero de este año? ¿Mm? Según Estados Unidos, entonces, el Cartel de los Soles entrega apoyo material y logístico a organizaciones criminales, y la oficina del Departamento de Estado encargada de Latinoamérica se refirió al Cartel de los Soles de la siguiente manera, abro comillas, esto es del Departamento de Estado: administrado por el dictador Nicolás Maduro, este grupo apoya a terroristas que invaden nuestro país para traficar narcóticos, enriquecerse e infligir violencia contra las comunidades. Así lo ve Estados Unidos. Y por eso es preocupante, y lo ven como una amenaza fundamental. Aquí también tengo una cita de un periodista norteamericano y consultor de seguridad que comentó en relación al origen del Cartel de los Soles lo siguiente, abro comillas: bueno, el nombre del cartel refleja su nacimiento del ala militar del chavismo, es una convergencia de intereses criminales del Estado de Venezuela, donde el Estado protege y autoriza actividades ilícitas. Sus pilares son puertos y aeropuertos para mover droga y oro, PDVSA, la empresa petrolera estatal, y sus múltiples subsidiarias, y todo el sistema bancario. Es lo que garantiza la lealtad de los sectores de poder al Estado. Eso también es muy relevante, porque esto también le permite al gobierno o a esta dictadura mantenerse en el poder, porque al final también todos los que hoy día sostienen a este gobierno están implicados en el cartel y no quieren perder
no, solamente no quieren quedar fuera, digamos, de quizás del gobierno, sino que tampoco quieren perder eh, las utilidades que le da el negocio. También es una manera muy conveniente para el gobierno de tener a la gente cercano a ellos, a los gobernantes, ¿se fijan? Esto me hace pensar también, porque quizás muchos estarían haciendo la pregunta, no sé si ustedes, pero otros quizás, cómo la dictadura de Maduro no ha caído considerando toda esta trayectoria, considerando el fraude del año pasado. Bueno, cuando el narcotráfico, las drogas y estos negocios tan lucrativos se enquistan, es muy difícil que caigan, o se hace mucho más difícil. Yo creo que el mejor ejemplo es que pasó con las FARC, con el ELN. Claro, las FARC, o sea, no supuestamente, fueron parte de unos diálogos de paz que hicieron que las FARC se desmovilizaran, pero lo hemos conversado, ¿cierto? Hubo grupos disidentes que hoy día han vuelto a tomar las armas, como Segunda Marquetal, y hay otros grupos. El Ejército de Liberación Nacional todavía no abandona las armas porque hay de por medio un negocio demasiado, demasiado lucrativo. Entonces, dejar eso, la verdad que es dejar algo demasiado, demasiado interesante y atractivo. ¿Mm? Y lo mismo que ocurre, creo yo, bueno, en el caso de Maduro tiene muchas cosas además que perder, ¿cierto? Puede terminar en la cárcel, puede terminar asesinado, puede terminar eh, linchado, no sé, o sea, es mucho el riesgo que correría si decidiera salir del poder, ¿cierto? Sobre todo si ve lo que ha ocurrido con otros dictadores en la historia, ¿cierto? Como es Noriega en Panamá, como es Saddam Hussein en Irak, ¿m? Por mencionar algunos, Gaddafi en Libia. O sea, la verdad es que el incentivo es perverso, pero en una situación así, la verdad es que no hay ninguna ganas de bajarse ni de dejar el poder. Bueno, ahora veamos un poquito quiénes son los que están, o quién es quién dentro del cartel, o algunos personajes, y quizás los más importantes dentro del cartel. Bueno, aquí tenemos una especie de organigrama donde tenemos a Nicolás Maduro liderando este cartel, ¿cierto? Y ahí tenemos los 50 millones de dólares que se ofrecen por su captura. Tenemos a mano izquierda a Michael Moreno, que fue presidente de la Corte Suprema. Hoy día no es un actor importante, la verdad, pero sí lo fue. Y Estados Unidos por él ofreció una recompensa de 5 millones de dólares. ¿Mm? A él se le considera fugitivo en el marco de la investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, el famoso ICE. Pero sí tenemos aquí a mano derecha a Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, que definitivamente es un actor muy relevante dentro del cartel de los soles. Y aquí abajito tenemos una serie de nombres, yo les voy a hablar de algunos de ellos, como por ejemplo Cliver Alcalá, Diosdado Cabello, sin lugar a dudas, Hugo Carvajal y Tarek El Aizami, claro, que me atrevo a decir que son por lo menos los personajes que tienen un perfil más mediático y que han salido en la prensa y que tienen más poder que los otros, por lo tanto deben tener también un rol importante dentro del cartel. ¿Mm? Entonces partamos por Vladimir Padrino López. Muchos consideran que es el cerebro director del cartel de los soles y su principal emisor de decisiones. Este hombre, como podrán ver, lleva más de 10 años como ministro de Defensa, algo que no deja de llamar la atención. Algunos señalan que él justamente lleva tanto tiempo porque incluso los narcos en algún momento presionaron para que él se quedara porque así le daba estabilidad a todo el sistema, a todo el engranaje criminal de estos grupos, digamos, y del cartel de los soles y su conexión con los grupos guerrilleros, con los carteles, con los productores de droga, etcétera. ¿Mm? Entonces, bueno, él fue ascendido en 2012 como segundo comandante del ejército y después jefe del Estado Mayor por parte del expresidente Chávez y luego ascendido a general en jefe el año 2013. Algunos dicen que el peso de Padrino dentro del estamento militar ha sido decisivo para garantizar la fidelidad de los mandos militares a Maduro y también ha logrado unificar los diversos grupos de poder existentes en el sector castrense. O sea, es
fundamental. ¿Ah? Bueno, Padrino López, denunció la semana pasada que el imperialismo norteamericano intenta crear retóricas que posicionan al país como un estado criminal. Y él salió ahí con su letrerito. Ese mismo día, 27 de agosto, Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Y les da con eso, que son la paz y ese tipo de cosas. Bueno, Padrino López, creó en 2016 una empresa para explotar y distribuir petróleo. También los militares tienen el control del estratégico arco minero y eso le permite a Padrino y a las Fuerzas Armadas un mayor poder político y económico. Pero él sería, como les dije en un comienzo, el cerebro director, así lo plantean los analistas, del Cartel de los Soles. Muy, muy relevante. Otro personaje que llama la atención y quizás no muchos mencionan en todo este asunto es la señora de Maduro, que es Cilia Flores, que según Forbes es la mujer más poderosa de Venezuela. Ella no es la primera dama, sino la primera combatiente venezolana. Ese es el nombre que se utiliza en el caso de Venezuela. Muchos creen que ella es como bien bajo perfil, sin embargo, sería el poder tras las sombras, tendría un poder enorme y sería fundamental para muchas de las decisiones que toma Nicolás Maduro. Ella sí ha ocupado altos cargos en el entramado de poder en Venezuela. Por ejemplo, fue presidenta de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011 y procuradora general de la República entre 2012 y 2013. Por si acaso, ella es abogado. ¿Ah? O sea, tiene, digamos, currículum como para poder haber ejercido estos roles. No se conoce con exactitud cuál sería el rol dentro del Cartel de los Soles, sin embargo, su nombre está vinculado al escándalo de sus narcosobrinos. ¿Mm? Ahí tenemos a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, que fueron detenidos por la DEA en Haití el año 2015 por tráfico de drogas. Fueron llevados a Estados Unidos, enfrentaron la justicia, sin embargo, fueron liberados en 2022 tras un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Mm? Pero entonces, o sea, hay muchos analistas que consideran que definitivamente ella tiene que estar también metida podríamos decir, en el baile del Cartel de los Soles. ¿Mm? El otro que sin lugar a dudas es fundamental para entender cómo opera el Cartel de los Soles es Diosdado Cabello Rondón. Es el secretario general del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Esto es desde 2011. Bueno, es un hombre que ha tenido muchos cargos dentro del gobierno venezolano desde la época de Chávez. Y hoy día es el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Esto es desde agosto del año pasado. ¿Mm? Bueno, por eso muchas veces se habla del ministro del Interior, así para hacerlo más cortito. Es un ex militar. Él participó junto a Hugo Chávez en la intentona de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez el año 1992. O sea, son compañeros, o eran compañeros, Diosdado Cabello con Hugo Chávez. Este hombre ha ocupado altos cargos, tanto en la administración Chávez como de Maduro. Es una pieza de poder clave en el entramado también de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Y en este, como digo, entramado del ejército, la estructura burocrática del chavismo-madurismo y las nuevas élites económicas. En 2020, Estados Unidos ofreció una recompensa por 10 millones, recientemente elevada a 25 millones de dólares, así que también Estados Unidos espera información para arrestar a Cabello. Todo esto también suena un poquito ridículo, perdónenme que lo diga así, porque todos sabemos dónde están estos personajes, en el Palacio de Miraflores, ¿cierto? Básicamente. Pero claro, yo me imagino que lo que busca Estados Unidos es que venga una denuncia desde adentro, ¿cierto? Ojalá finalmente se empiece a quebrar este férreo apoyo, al menos del alto mando, y lo dejen solo, ¿cierto? Eso es lo que uno podría entender, porque ¿dónde están estos personajes? Todos sabemos y los vemos en la televisión y los vemos. Sin embargo, en el caso de Maduro ya se dice que no duerme en un mismo lugar,
todas las noches va cambiando de búnker, está realmente aterrorizado, entonces no está llevando una vida muy normal, podríamos decir. ¿Mm? Bueno, pero aquí viene quizás lo más interesante. Estos personajes que les voy a mencionar ahora. El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia chavista, se declara culpable de 4 delitos en Estados Unidos. Esto es una noticia reciente, fines de junio. Estamos hablando de Hugo Armando Carvajal Barrios, apodado el Pollo Carvajal. Él fue mayor general del Ejército, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en 2 periodos, más o menos entre el 2004 y 2014, bueno, con un intervalo entre 2011 y 2013 que estuvo fuera. Pero este hombre se dio vuelta a la chaqueta, podríamos decir, y huyó de Venezuela el año 2014, fue extraditado en julio de 2023 desde España hacia Estados Unidos para enfrentar los cargos por narcotráfico. Y la DEA aseguró que o sea, en 2021, la DEA aseguró que la presencia del Pollo Carvajal es fundamental para entender la génesis del cartel de los soles. ¿Y por qué? Porque un poco lo que les comentaba antes, en 2005 el entonces presidente Chávez se reunió con los principales líderes del cartel de los soles y les ordenó que ayudaran a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a exportar cocaína. O sea, ahí vemos también ya el inicio de esta connivencia declarada entre el gobierno con los militares y en este caso el grupo guerrillero de las FARC. Y ese año 2005, el Pollo Carvajal, digamos, estaba en presencia o fue un actor clave en todo en este inicio de, de cómo Chávez se involucra finalmente y se convierte en un actor fundamental del Cartel de los Soles. A fines de junio, como les decía, el Pollo Carvajal se declaró culpable. ¿Y por qué es tan importante? Porque él realmente es un hombre que cuenta la historia. O sea, a propósito de todavía las dudas que tiene alguno y creen que esto es una invención, bueno, él se declara culpable y reconoce los cargos de narcotráfico, de, digamos, también de posesión de armas, la relación con la guerrilla colombiana. ¿Mm? Y bueno, esta noticia que estamos viendo de fines de junio, la verdad que hasta ahí es lo que hemos sabido del Pollo Carvajal, porque la sentencia se va a conocer el 29 de octubre. Probablemente si ha colaborado bien y muy bien, la sentencia no sea tan tremenda, porque a Estados Unidos, como les digo, le interesa muchísimo tener la película completa, la mayor cantidad de información, pero como ustedes pueden ver, después de estas declaraciones, Estados Unidos define finalmente que el Cartel de los Soles no es solamente una organización criminal, sino una organización terrorista. O sea, desde mi punto de vista, seguramente toda esta investigación y este testimonio es fundamental para confirmar que el Cartel de los Soles es lo que es, ¿cierto? Un grupo que, desde el punto de vista de Estados Unidos, amenaza la seguridad norteamericana. Y el otro personaje que también es muy importante es el ex general chavista Cliver Alcalá, que fue condenado a 21 años de prisión en Estados Unidos por suministrar armas de las FARC. Sin embargo, bueno, este es un mayor general. En 2011 la justicia estadounidense le acusó de pertenecer al Cartel de los Soles. En 2019 Alcalá reconoció la legitimidad presidencial de Juan Guaidó. Esto también es importante, o sea, también estamos hablando de un ex general o un general en retiro que también se da vuelta la chaqueta, al igual que el Pollo Carvajal, por lo tanto son personas que son perseguidos por el régimen chavista. ¿Mm? En 2019, entonces, como les decía, él reconoce la legitimidad presidencial de Juan Guaidó. En 2020, Alcalá se entregó a las autoridades norteamericanas luego de que ofrecieran una recompensa de 10 millones por su captura. Pero aquí vemos algo interesante. En 2023 le fueron retirados los cargos por narcotráfico, toda vez que se declaró culpable de delitos menores. Y en abril de 2024 fue sentenciado en Estados Unidos a más de 21 años de prisión
por suministrar armas a las FARC. Lo que uno podría sospechar es que finalmente también por colaborar no se le imputa por narcotráfico y sí por suministrar armas a las FARC, reduciendo finalmente la pena. Me parece que igual 21 años de prisión es bastante, pero quizá hubiese sido muchísimo más. Ahí no, la verdad que no lo tengo tan claro. ¿Mm? Alcalá admitió que cuando era comandante militar durante el gobierno de Chávez, esto es bien interesante, evitó el arresto en Venezuela de miembros de la guerrilla de las FARC, entregándole incluso material militar. O sea, no los denuncia, sino que además los arma. ¿Mm? Pero él también reconoce y da, digamos, lo que yo he podido recabar es que él también es un elemento fundamental para comprender y entender cómo funciona el cartel de los soles. ¿Mm? Y tenemos otro personaje que es Tarek El Aizami. Este hombre, la verdad que jugó o cumplió varios roles, ejerció muchos cargos dentro del gobierno de Venezuela. De hecho, se habló de él incluso como el zar del petróleo. Como ven ahí, fue ex ministro del petróleo. Y esto ya es una noticia del año pasado. Venezuela detiene al ex ministro de petróleo Tarek El Aizami, pero esto ocurre dentro de Venezuela. Aquí vemos a un hombre que cae en desgracia, probablemente algo encontraron las autoridades venezolanas, sospecharon de la lealtad de este hombre y hoy día entiendo que está preso en la cárcel del Helicoide en Caracas, en esa cárcel terrible, que parece que es como el infierno en la tierra. Estaría ahí. Eso yo diría que son los personajes más relevantes. Bueno, y este hombre, como pueden ver, es de origen árabe y él sería también, habría sido bien importante en el nexo con Irán, con Hezbollah. Hoy estuve escuchando una entrevista muy interesante a un general, no, perdón, un almirante, un antiguo almirante venezolano, donde habla mucho de la presencia de agentes iraníes dentro de Venezuela, ¿m? Que son probablemente los que quizás se resistirían a una entrada a Estados Unidos, pero él insiste, por ejemplo, en eso, súper interesante. O sea, él habla de la presencia de las disidencias guerrilleras de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional, de los nexos con el narcotráfico, pero también de la presencia iraní. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en algún momento cuando vimos los tentáculos de Hezbollah en América Latina, les hablé también que en Venezuela, por ejemplo, se habla de campos de entrenamiento en la isla Margarita, por ejemplo, de Hezbollah. Y este hombre habría sido un nexo importante entre ese mundo, me refiero a Irán, porque recuerden que Hezbollah, aunque fuera libanés, era un grupo financiado y entrenado por Irán, y este hombre habría sido muy importante en esa relación. ¿Mm? Bueno, ahora ya no hablando de personas, sabemos que las FARC fueron un grupo muy importante. Aquí, en este caso, por ejemplo, en este entramado del cartel de los soles, tanto el Pollo Carvajal como Alcalá Cordones han señalado otro actor, la guerrilla colombiana de las FARC. Y aquí vemos una noticia de este año, de enero. Estados Unidos publicó documentos sobre acuerdo de Nicolás Maduro y la guerrilla de las FARC para traficar drogas hacia Norteamérica. Y si se dan cuenta en esta imagen tenemos a Maduro a la izquierda y a la derecha a Iván Márquez. Iván Márquez, el líder de las FARC, el que negoció en estos diálogos para llegar al acuerdo de paz. Recuerden que él firmó la paz todo y al ratito se arrepintió, volvió a la selva y creó un nuevo grupo guerrillero, la Segunda Marquetalia. De esto hablamos un poquito a propósito del tema Colombia que abordamos hace algunas semanas, no sé si se acuerdan. Bueno, ahí lo tenemos con Iván Márquez. Entonces, digamos, sabemos, de hecho, la acusación norteamericana contra Del Pollo Carvajal establece que militares venezolanos de alto rango y civiles con importantes cargos dentro del Poder Ejecutivo
pertenecientes al Cartel de los Soles operan en conjunto con las FARC para mover hacia Estados Unidos hasta 250 toneladas de cocaína por año. ¿Mm? O sea, aquí la conexión es total, porque antes, no sé, uno tenía un poquito la idea de que quizás, ¿cierto?, que las FARC, el ELN, utilizaban a Venezuela como una especie de santuario, así como lo era la ETA en Francia, por ejemplo, durante tanto tiempo. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más grave y más serio, que es esta relación estrechísima entre el gobierno de Maduro y estos grupos. Y tenemos también al Ejército de Liberación Nacional. Aquí tenemos otra noticia de la semana pasada. Diosdado Cabello lideraría el Cartel de los Soles y estaría coordinado con el ELN, según informe de inteligencia. Este artículo yo se los voy a mandar porque está muy interesante, da bastante información que va complementando todo lo que yo les he dicho. Y a mí me da la sensación, después de todo lo que he podido leer y recabar para esta presentación, es que el Ejército de Liberación Nacional es muy, muy relevante. Quizás incluso más que las FARC en toda esta alianza, podríamos decir, eh, eh, narco, esta relación, como digo, narco entre el gobierno venezolano y los grupos guerrilleros. ¿Mm? Bueno, también se han señalado conexiones con los carteles mexicanos de los Zetas, el cartel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. También hay algunas pruebas de relación del Cartel de los Soles con el brasileño Primer Comando Capital, que es uno de los grupos criminales más peligrosos del continente. ¿Mm? Y bueno, y también habría probablemente un nexo con el Tren de Aragua. De eso también sabemos nosotros los chilenos, a propósito, recuerden del asesinato de ese militar venezolano en Chile, ¿cierto? Eh, que probablemente fue el Tren de Aragua, ¿cierto? El que lo... Yo la verdad que no he seguido el detalle ya, y se me escapa un poco, pero probablemente el Tren de Aragua ahí tuvo un rol importante, pero el Tren de Aragua no tenía por qué asesinarlo a pito de escopeta, podríamos decir, y donde habría un nexo, ¿cierto?, con el gobierno venezolano. Ahora, la gran pregunta que nos podemos estar haciendo, después de todo lo que les he contado, si Venezuela es o no un narcoestado. Bueno, para que un país sea un narcoestado se tienen que dar ciertas condiciones. Y en el caso de Inside Crime, enumera 7 factores, 7 razones para considerar a Venezuela como un narcoestado. ¿Mm? Y se las voy a mencionar. Penetración del crimen organizado en altos niveles de las instituciones del Estado. Evidencias de cleptocracia. Por si acaso alguien no sabe lo que es la cleptocracia, es el sistema de gobierno en que los gobernantes saquean los bienes públicos y el tesoro nacional para su propio enriquecimiento personal. En este modelo, la corrupción no es una desviación, sino la regla, y el poder se utiliza para beneficiar a la élite gobernante en lugar de servir el interés público. Y estaríamos, en el caso de Venezuela, frente a una cleptocracia. En tercer lugar, delegación de poderes estatales a actores irregulares e ilegales. Cuarto, crecimiento exponencial del crimen organizado. Quinto, altos índices de violencia por parte de actores estatales y no estatales. Sexto, exportación de la criminalidad. Y finalmente, acusaciones internacionales generalizadas de conducta criminal. Entonces, para muchos estaríamos frente, o por lo menos este tipo de instituciones, organismos que están estudiando de cerca lo que pasa en Venezuela, sería Venezuela un narcoestado. Hay fuentes, es bien impresionante, que señalan que 1/3 de los ingresos del fisco venezolano provienen del narco. ¿Mm? Y de todos estos delitos, ¿m? O estos negocios ilícitos. ¿M? Bueno, ahora nos vamos de lleno al despliegue militar de Estados Unidos. O sea, ya entendiendo un poquito el contexto, por qué Estados Unidos o en qué se basa para llevar a cabo esta operación antidrogas. Eh, creo que, miren, perdonen, antes de meternos de lleno en eso, me gustaría igual rápidamente, no quiero entrar aquí en el detalle, pero sí quizás interesante revisar o aproximarse a las posibles
a los posibles motivos que llevaron a Trump a hacer lo que está haciendo y en este momento. ¿Mm? Obviamente aquí hay diferentes posiciones. Yo traté un poquito de recabar y hacer una especie de lista a propósito de todo lo que se está señalando y de los distintos análisis que se están haciendo en relación a este momentum. Ya, en primer lugar estaría recuperar el voto latino. No hay que olvidar que el próximo año hay elecciones, las midterms, el tiempo pasa muy rápido y ha caído muchísimo el grado de aprobación de Trump entre los latinos. Hoy día el 68% está rechazando la política de Trump. Recuerden que los latinos votaron favorablemente a Trump en las últimas elecciones, básicamente porque querían, sobre todo, cambios económicos. O sea, querían que finalmente la billetera les cundiera más, ¿cierto? Eh, los norteamericanos estaban sufriendo muchísimo la inflación y veían con el discurso de Trump que probablemente los precios iban a volver a ser lo que eran y finalmente iban a estar más holgados. ¿Mm? Como dicen muchos, en Estados Unidos votaron por el precio de los huevos y no por otras cosas. ¿Mm? Y aunque los latinos tenían claro que Trump iba a ser duro con los inmigrantes ilegales, nunca pensaron que se iba a deportar gente legal, gente con las green card actualizadas, con los papeles en orden. Hay gente que hoy día, ¿cierto?, está siendo expulsada de Estados Unidos pese a tener todo bien. Eso les está molestando. Hay muchos latinos que viven hoy día asustados dentro de Estados Unidos. Esto lo pudo haber captado Trump y sus asesores. Entonces, esta medida puede mejorar la imagen de Trump frente al electorado latino dentro de Estados Unidos. En segundo lugar, podría esta maniobra reducir drásticamente la inmigración ilegal. Obviamente, esto genera un nivel de intimidación, ¿cierto? Tiene un poder disuasivo, podríamos decir, este despliegue, que podría hacer que se detuviera, se frenara la inmigración, aunque hay que decirlo, la inmigración ilegal ha disminuido mucho en Estados Unidos, consecuencia de la llegada de Trump al poder. Es impresionante cómo se han reducido drásticamente, por ejemplo, los contactos entre la Guardia Fronteriza y la gente que intenta llegar y cruzar la frontera, que antes eran impresionantes. O sea, todo el tiempo estaba llegando mucha gente a Estados Unidos y esta Guardia Fronteriza tenía que tomar medidas o expulsar inmediatamente si se daban las condiciones o llevarlos frente a estos distintos tribunales, etcétera. Pero hoy día eso se ha reducido drásticamente, pero lógicamente si hay una amenaza, podríamos decir, en el mar de esta magnitud y ven que definitivamente Estados Unidos no va, digamos, no se va a frenar, sino que va a continuar por esa senda, eso probablemente va a lograr disminuir la inmigración, algo que también es aplaudido por los sectores más duros en Estados Unidos y más duros que siguen obviamente a Trump. Lo otro que también podría estar detrás de todo esto es recuperar la influencia política en América Latina, considerando que, bueno, Estados Unidos nos ha considerado siempre a los latinoamericanos su patio trasero, pero un patio trasero que está realmente abandonado, ¿cierto? Sabemos que Estados Unidos nunca le ha dado mucha importancia a América Latina, nunca le ha interesado demasiado y sobre todo, yo me atrevería a decir, en el último tiempo, donde China, Rusia en menor medida, están teniendo un protagonismo relevante en la región, invirtiendo, llegando a acuerdos estratégicos relevantes con algunos países. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos podría recuperar esa relevancia en su patio trasero. Debilitar al régimen cubano podría ser otro motivo. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, no hay que olvidar que Cuba, que está agonizante, agoniza y no muere, o más bien sobrevive gracias a Venezuela. Venezuela también sabemos que está en el suelo, pero, por ejemplo, ¿de dónde proviene el petróleo, la energía que utiliza Cuba para mantenerse en pie? Es gracias a Venezuela. Pues claro, en Cuba andan casi todos en bicicleta, pero también se necesitan esos hidrocarburos y provienen de Venezuela. Es verdad, hace 15 años
esto funcionaba mucho mejor y realmente Cuba se vio muy, muy beneficiada gracias a la generosidad de Venezuela. Hoy día esa ayuda ha disminuido mucho, pero sigue siendo vital. Entonces, en la medida que Venezuela sigue cayendo, se sigue deteriorando, Cuba también va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, como dicen algunos analistas, esto sería un 2 por 1. Con esto conseguiría Estados Unidos no solamente de alguna manera debilitar aún más el gobierno venezolano, quizás acabar con él, sino también acabar quizás con los líderes o con el régimen cubano. Esto también podría deberse a la intención por parte del gobierno norteamericano de avisar a los narcotraficantes y a los países exportadores de droga que las cosas se complican. Eso también quiero que lo tengan presente. Recuerden que Estados Unidos está señalando todo el tiempo que el argumento para llevar a cabo esta operación es la lucha contra las drogas. Y efectivamente, si Estados Unidos se queda ahí un buen rato, logra cortar las líneas, podemos decir, de conexión entre Venezuela o Colombia hacia Estados Unidos o hacia también las conexiones hacia Europa. Hay que pensar que desde Venezuela, desde Colombia, salen naves marítimas, digamos, me refiero a botes, barcos, lo que fuera, también salen avionetas, también sale de todo. Y si está esta especie como de frontera, ¿cierto? Gracias a estos buques de guerra, estos aviones y toda esta presencia militar, esas líneas, ¿cierto? Esas rutas de la droga se quebran, se rompen, se complican, se obstaculizan y esa es una señal fundamental para los narcotraficantes y no solamente los narcotraficantes, los traficantes de cualquier cosa que sea ilícita. Y para terminar, Trump, como tipo duro, podría conseguir un triunfo importante, considerando que no le ha ido nada bien, con establecer la paz en la guerra de Ucrania, ¿cierto? Pasan las semanas y vemos que no pasa nada. Recuerden también que se quiere ganar el Premio Nobel de la Paz y todo ese cuento. Y tampoco consigue la paz en Medio Oriente. ¿Mm? Claro, sabemos que apoya a Netanyahu, pero a Trump lo que le convendría realmente es que acabe esa guerra en Gaza. Al parecer tampoco va a acabar. Entonces, Trump hoy día no tiene muchas cosas que mostrar. Aunque él diga que ha resuelto 6 conflictos en el mundo. De hecho, hoy día Trump está teniendo un problema gravísimo con Modi, con el primer ministro indio. Están agarrados del moño y todo, justamente porque Trump está tratando de presionar y obligar a Modi también que lo apoye en su candidatura para el Premio Nobel de la Paz, por ejemplo. Bueno, esos serían los motivos que podrían estar detrás de esta movida de Trump básicamente en el mar Caribe. Entonces, ahí tenemos a Venezuela, a Colombia, todo lo verde son las fuerzas de Venezuela, con todo ese despliegue de militares en la frontera Venezuela-Colombia. También hay algunos buques importantes en las aguas territoriales venezolanas. Y todo lo anterior para enfrentar esos buques. Esta infografía, como pueden ver, tiene 5 buques, 4 buques norteamericanos más un submarino, pero sabemos que esto ha ido increciendo y hoy se habla ya de 6 buques, más al menos un submarino nuclear. Bueno, esta es una infografía del mundo que es bastante completa, pero también nos faltarían algunos elementos, porque como les decía, hoy día ya se habla de 8 buques. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el número 1, lo que está más arriba, el grupo anfibio de despliegue inmediato Iwo Jima, que partió de Norfolk con destino a Curazao, que es esta isla, país, que está muy cerquita ya de Venezuela. También hay que sumarle el número 2, que son 3 buques de guerra. El número 3 es un tercer destructor,
pero como les decía, se habla en total de unos 6 buques. Y tenemos 2 escuadrillas de F-35, una en Puerto Rico y otra en la isla holandesa de Bonaire, que han sido movilizadas. Y Venezuela también tiene lo propio, como les comentaba, patrullas navales, también tiene patrullas en el lago Maracaibo, 15.000 efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana que están siendo desplegados en la frontera entre Colombia y Venezuela. No sé si se me queda algo aquí. Como les decía también de los Marines, se habla de 6.000, 8.000 Marines que estarían en estos buques y algunos de estos buques están cargados con misiles Tomahawk, que son unos misiles de alta precisión y que pueden lanzarse a 1.000 kilómetros de distancia y, como dice Jaime Bailey, con una precisión endemoniada, podrían, por ejemplo, dar en un blanco específico que permitiera extraer, por ejemplo, a Maduro de Venezuela y llevarlo a la justicia norteamericana o acabar con la vida de Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, no lo sabemos. ¿Mm? Podría haber un ataque, por ejemplo, al cuartel Tiuna, que es un cuartel muy relevante para el gobierno venezolano. Pero estas son todas especulaciones, insisto. De todo lo que he podido leer, recabar, tanto de expertos como de analistas, da la sensación de que Estados Unidos no estaría pensando, insisto, en una intervención al estilo Panamá en 1989 contra Noriega, también entendiendo que son contextos totalmente diferentes. Panamá en esa época tenía un poco más de 2 millones de habitantes, no tenía ejército ese país, o sea, realmente era un paseo por el campo para Estados Unidos acabar con Noriega. Venezuela podría estar muy debilitado militarmente, pero es un país grande, sería un caos, la verdad. Y a Trump no le interesa el caos. Eso yo creo que hay que tenerlo presente, porque además el caos que llevaría a que más venezolanos quisieran salir de su país y buscarían como destino probablemente Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese quizás es el mejor argumento para pensar que Trump no quiere una invasión a gran escala en Venezuela, una especie de guerra entre Venezuela y Estados Unidos, pero sí seguir presionando, seguir cercando al gobierno para que cayera, y aquí podrían haber dos motivos. Uno, porque al cortarse las líneas, las rutas de las drogas, entraría mucho menos dinero al gobierno, al fisco, a este fisco corrupto de Venezuela, y con eso se seguiría debilitando el gobierno hasta finalmente caer. Pero también a gente que podría estar dispuesta a, a abandonar a Maduro lo haría hoy día porque se sentirían de alguna manera acompañados y apoyados por un Estados Unidos que está ahí. ¿Mm? De hecho, han ocurrido algunas cosas interesantes. Bueno, primero que hace pocos días o sea, Venezuela decidió liberar a prisioneros políticos sin que nadie se lo pidiera. O sea, vemos a un Maduro que probablemente quiere llevarle un poquito de la mena a Estados Unidos, ¿cierto? Que vean que nos estamos portando bien. Entonces liberaron a presos políticos. Pero quizás lo más interesante es que se escapó de la cárcel un llamado Boli Chico, que son estos jóvenes que hicieron gran fortuna apoyando a Chávez o a Maduro. Y bueno, este hombre había caído en desgracia, estaba en el helicoide, en esta cárcel de alta seguridad, y si se arrancó, si escapó, es porque logró, digamos, que personas del régimen le abrieran la puerta, podríamos decir. Entonces, para algunos, eso estaría demostrando que hay fracturas dentro del régimen de Maduro. Hay algunos que señalan que ya al menos el 45% de los militares no estarían de acuerdo, al menos, hoy día con el régimen, por ejemplo. Pero bueno, hay que ver. Lo que sí les puedo decir, imagino que sí lo han leído, es que los venezolanos en Venezuela no tienen ninguna esperanza o son muy indiferentes a todo lo que está ocurriendo. Muy indiferentes. No creen que vaya a ocurrir algo, ha pasado el tiempo, muchas veces han tenido esperanzas de que haya un cambio, como por ejemplo el año pasado con las elecciones, o antes con Juan Guaidó, y ven que no pasa nada. Entonces están realmente, están como
¿cómo decirlo? Total, como indiferente a lo que está ocurriendo. Y también, como lo hablábamos antes de empezar, hay líderes, ¿cierto? Como Capriles, que no están de acuerdo con que Estados Unidos intervenga en la soberanía o que viole la soberanía venezolana. Pero a mí personalmente me da la sensación de que no quieren, son líderes que quieren quedar bien con unos y otros finalmente. O sea, es como asegurarse un poquito una posición, porque claro, probablemente hay venezolanos que no quieren una intervención directa de Estados Unidos, entonces si un Capriles señala que lo que hace Estados Unidos va contra el derecho internacional, es como tratar de quedar bien o no quedar mal ni con Dios ni con el diablo. Es como la sensación que me da a mí. ¿Ah? Puedo estar equivocada. ¿Mm? Bueno, bueno, y ese ha sido el gran problema, ¿cierto?, de la oposición en Venezuela. Nunca ha estado muy unida. Quizás el año pasado fue algo, podríamos decir, novedoso, bastante inédito, cuando vimos a una oposición bastante unida tras la figura de Edmundo González, que es quien supuestamente ganó esas elecciones con más del 70%, ¿cierto? Eso también facilita mucho las cosas, hay que decirlo. O sea, en el caso de que hubiese un cambio de régimen, que todo se desmoronara para Maduro, aquí las cosas se facilitan. ¿Por qué? Porque no hay que pensar a ver qué hacemos, llamar a elecciones, sino que se trae a Edmundo González, que es el presidente legítimo de Venezuela, y comienza este proceso de transición. No digo que con esto sea fácil, porque además habrían focos de resistencia probablemente dentro de Venezuela, personas que no están de acuerdo, a eso agreguémosle los infiltrados de Irán, los grupos guerrilleros, toda esta mafia criminal, además, que obviamente haría las cosas complicadas. Por eso algunos creen que Estados Unidos finalmente igual tendría que intervenir en algún momento, quizás para cooperar en la pacificación de Venezuela. ¿Mm? Son ideas, ¿ah? Son ideas que plantean algunos expertos. Bueno, y para ir terminando, quizás la pregunta que uno se puede hacer es cuál es el respaldo legal que tendrían las mismas autoridades norteamericanas para hacer lo que hacen. Estamos hablando de un respaldo legal norteamericano, no crean que esto es a nivel, digamos, del derecho internacional. Porque claro, ya lo veíamos, ¿cierto? Hace muy poco se declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista, que quizás es lo más importante en todo esto. Sin embargo, quizás también es muy importante recuperar una noticia del 2015 que es menos conocida, y es que Obama en ese momento declaró a Venezuela amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Yo viendo un análisis de un militar en retiro chileno, desde su punto de vista señalaba que esto es muy importante para entender lo que está ocurriendo, porque podríamos decir que esta es la primera noticia relevante en Estados Unidos que le da las herramientas al país del norte para entrar o si no queremos dramatizar tanto, por lo menos para amenazar y amedrentar a Venezuela. Porque si es una amenaza para la seguridad nacional, Estados Unidos tiene muchas herramientas para enfrentar eso. Y si a eso le sumamos esta noticia que ya comentábamos anteriormente, que Estados Unidos designa al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional, están finalmente todos los elementos sobre la mesa como para que Estados Unidos pueda actuar. Aquí tengo una cita de un experto, abro comillas: cuando un país es rotulado como terrorista, el país o el gobierno y los carteles que operan dentro de sus fronteras se ven expuestos a toda una legislación internacional. Ese es el mayor efecto que tienen estos reconocimientos hechos por Estados Unidos y Ecuador en cuanto al cartel de los soles y Venezuela. O sea, además él plantea que influye en la legislación internacional. O sea, realmente un país tiene más herramientas, y por eso vemos, por ejemplo, que Estados Unidos, la Unión Europea consideran a Hamas como grupo terrorista, y si se dan cuenta, cada vez que uno lee algo de Hamas, viene ahí subrayado que es considerada organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, porque eso hace una diferencia. ¿Mm? Bueno, y la respuesta de Maduro yo creo que todos ya la sabemos. Él ha anunciado el despliegue de 4,5 millones de milicianos bolivarianos. Él habló que todos estos milicianos, ¿cierto?, tendrían que enrolarse, y los llamó, ¿cierto?, a que fueran a las plazas, a colegios,
y no llegó casi nadie. O sea, fue una pena, una pena, una pena. Realmente analizaba y me preguntaba cómo tomó una decisión tan mala. Maduro hubiese sido preferible decir que contaba con 4,5 millones de milicianos bolivarianos y no haberse expuesto a llamarlos porque quedó en evidencia de que, bueno, o están muertos de susto, no sabemos, pero no, el quórum fue bastante bajo, podríamos decir. ¿Mm? Y aquí tengo también una cita de Maduro: milicias preparadas, activadas y armadas. Y además vamos a seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas y de las milicias obreras con los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país, dijo el mandatario en un encuentro político televisado, calificando la medida, escuchen bien, como un plan de paz. Así lo planteaba Maduro. ¿Mm? Bueno, Diosdado Cabello dijo también que la DEA es el único cartel de drogas que opera a la luz del mundo. ¿Mm? Bueno, ese supuestamente sería uno de los argumentos para haber expulsado a la DEA de Venezuela. ¿Mm? Ah, y lo otro también que se me queda en el tintero es decir que Gustavo Petro también negó la vinculación del cartel de los celos con Maduro. Aquí también hay otra cosa muy interesante, y con esto ya voy terminando, es que probablemente esto hubiese ocurrido hace 3, 4 años, tendríamos a muchos otros líderes políticos quizás en el mundo criticando lo que está haciendo Estados Unidos. Si se dan cuenta, no ha habido una crítica tan importante, explícita, así como que ya Estados Unidos, el imperialismo yanqui está violando el derecho internacional, que como... No, claro, incluso China mostró, digamos, su opinión, no le gusta nada lo que está ocurriendo. Hay que entender que China, además, es el principal cliente de petróleo de Venezuela. A China le interesa mucho seguir manteniendo negocios con Venezuela, pero en la misma región nuestra, en general, no ha habido una gran crítica hacia lo que está haciendo Maduro, para nada. ¿Y a qué se debe esto? Porque no hay que olvidar que el año pasado, las elecciones de mediados de año fueron un punto de inflexión importante, donde países que habían sido aliados históricos del chavismo consideraron que Maduro había al menos hecho algo sospechoso, ¿cierto? Porque nunca mostró las actas. Me refiero, por ejemplo, a un Lula, ¿cierto? El mismo presidente de nosotros, Boric, bueno, que en general nunca ha estado muy de acuerdo con la dictadura venezolana, pero a lo que voy es que hay un cambio también importante de opinión respecto del gobierno chavista madurista con el fraude electoral del año pasado. Entonces vemos un contexto definitivamente diferente. ¿Mm?